Y a usted que hoy está en casa, que también la palabra del Señor le bendiga mucho. Amén. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Mientras los niños pasan, vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo número 2. Ezequiel, capítulo 2, versículo 6. Versículo 6 y versículo número 7. Hoy tenemos por título: hay verdades que nos incomodan, pero que son necesarias, ¿verdad? Yo creo que es muy normal que a nosotros, cuando nos dicen alguna verdad, nos incomode. Y por dentro podríamos saber que es verdad, pero de alguna forma no la aceptamos, nos molesta, nos enoja de alguna forma. Entonces, hoy yo quisiera hablar un poquito de esto, que creo que es necesario. Dice Ezequiel, capítulo número 2, versículo número 6 y versículo número 7. Dice: y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Si usted lee el contexto, después lo puede leer en el verso del 1 al 5, Dios le está hablando y le dice algunas cosas. Yo tomo de acá para poder enrumbarme a lo que yo quiero decirles. Y el verso 7 dice: les hablarás pues mis palabras. ¿Cuáles palabras? Las de Dios, ¿verdad? Y dice: escuchen o dejen de escuchar, usted le va a hablar mis palabras. Ese es el mandato, ¿verdad? Entonces, usted y yo tenemos que hablar la palabra de Dios. Mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Allá la gente si quiere escuchar o no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque la persona que muchas veces no quiere escuchar es porque está en una rebeldía muy grande, ¿verdad? A veces nosotros, estamos dentro de la iglesia, pero hay rebeldía en nosotros. Hay rebeldía en nuestro comportamiento, hay rebeldía en contra de la palabra, hay rebeldía en la parte congregacional, hay rebeldía en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros estamos hablando o al hablar de una verdad incómoda, más bien, significa algo que a nosotros nos pueda molestar. Cuando hay alguien que a usted le dice una verdad que le incomoda, le genera molestia, decía al inicio, y por ende muchas veces no vamos a querer escuchar lo que esa persona nos está diciendo, pero resulta que al final es necesario que usted y yo la escuchemos. ¿Me están entendiendo? Entonces, si de algo usted y yo podemos estar seguros, es que nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, su Hijo Jesucristo, siempre va a hablar sus verdades a nuestra vida. Ahora, lo he dicho como por 7ª vez ya, las querramos escuchar o no querramos escuchar. Pero para nosotros, iglesia, es mucho mejor que escuchemos la voz de Dios para que seamos beneficiados o bendecidos, y no escuchar la voz del enemigo para que nos vaya mal. Entonces, cuando nosotros decidimos escuchar la palabra de Dios o escuchar una verdad, estamos dispuestos a que Dios haga algo en la vida de nosotros. Yo le hago una pregunta: ¿algún amigo alguna vez le ha dicho a usted una verdad? Sí, ¿verdad? Es más, le voy a poner uno de esos ejemplos que yo pongo. ¿Qué prefiere usted? Que usted esté en el trabajo y llegue la amiga o la compañera de trabajo y
a cualquiera se nos queda un moquillo, ¿verdad? Aquí, ¿han visto? ¿Qué prefiere usted? Que el amigo le diga, mira, tenés la nariz sucia, tenés un moco ahí. Yo prefiero que me lo digan y no andar el moco por todo el trabajo. ¿Cierto? Ahora, esa es una verdad, tengo un moco. ¿Incomoda? Claro que me incomoda, inmediatamente. Vea que algo tan sencillo, estoy poniendo algo tan sencillo. ¿Y quién no ha tenido uno? Dígame, ¿verdad? Entonces, cosas tan sencillas como esas crean una incomodidad en uno cuando se la dicen. Ahora, ¿qué tal cuando son situaciones más complejas, más fuertes, y alguien llega y te dice la verdad? Inmediatamente, usted y yo, como seres humanos, tendemos a poner una barrera. A no se meta, a usted no le importa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, resulta que a veces no es ni el amigo ni es el compañero, es Dios diciéndonos a nosotros la verdad. Y nosotros nos incomodamos. Ahora, no es Dios que baja en una nube de fuego y te habla. No, no es Dios el que hace eso. Ya lo hizo, podría hacerlo, sí, Él es Dios. Pero ya no lo está haciendo, lo hizo en un momento. Ahora, Dios habla por medio de los seres humanos. ¿Me está entendiendo? Le puede hablar por el hermano o la hermana que tiene al lado, que tiene delante o que tiene detrás. Le puede hablar por la persona que se suba al altar y predique. Le puede hablar por su servidor, el pastor, etcétera, etcétera. Ahora, yo tengo que saber canalizar la verdad que está saliendo de la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Y a veces nosotros lo que hacemos es que nos molestamos. Nos molestamos con el hermano del lado, nos molestamos con el predicador, nos molestamos con el pastor y resulta que nos terminamos enojando con Dios. Solamente porque hubo una verdad que me la dijeron y me golpeó, pero que era necesario que me lo dijeran. Era mejor una verdad que una mentira. Y entonces eso muchas veces golpea. Entonces en la palabra de Dios, usted y yo podemos encontrar esas verdades que aunque no pueden o nos pueden más bien molestar y no las quisiéramos oír o escuchar, van a ser necesarias para que nuestra vida pueda cambiar, para que nuestra actitud pueda cambiar, para que nosotros podamos experimentar el movimiento de Dios, ver las maravillas, los milagros y los prodigios en su vida y en mi vida. Ahora, ¿cuáles son algunas de esas verdades que incomodan, que nos inquietan, que nos molestan, pero que al final se convierte en una verdad necesaria que yo tengo que escuchar? Veamos algunas de ellas por medio de la palabra de Dios. Y la primera tiene que ver con que muchas veces usted y yo estamos enfermos y necesitados, pero no queremos buscar al Señor. Somos indiferentes a Él. Vea lo que dice el Salmo capítulo 6 y versículo número 2. Vea lo que dice ese Salmo. ¿Por qué le estoy diciendo lo que yo le estoy diciendo? Es la primera verdad. ¿Cuál es la primera verdad? A veces estamos enfermos, estamos quebrantados de salud, estamos necesitados de Dios, pero no queremos buscar al Señor. Nos da pereza. Somos quitados para ir en busca de Él. Somos indiferentes, es la palabra, con Él. ¿Qué dice el Salmo capítulo 6? Usted puede leer conmigo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Vea lo que hace. Usted sabe que la gente muchas veces le tilda a David muchos sus errores. O sea, le señala a David los errores que cometió, que fueron garrafales. Pero David tenía algo esencial, algo importante que no lo tenía cualquier ser humano en su época.
Y era un hombre que llegaba delante de la presencia de Dios sin temor, sin tapujos, sin miedo, desnudo, tal cual era. Y oiga lo que dice. Él escribió este salmo. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Y entonces le dice, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Tenía la necesidad, sabía que había una enfermedad, sabía que estaba mal y le pide misericordia. Ahora vea lo que dice el Salmo 109, capítulo 109, versículo 22. Y dice el salmista, porque yo estoy afligido, ¿y qué? Eso dice el salmista. Porque yo estoy afligido y necesitado. ¿Conoce gente que está afligida usted? ¿Conoce gente? ¿Ha conocido gente? ¿Conoce gente que está enferma? ¿Conoce gente que está en necesidad? ¿Conoce gente que aún sintiéndose en una condición como la que dice la palabra, no como la que digo yo, como la que dice la palabra, tanto en el Salmo 6 como en el Salmo 109, no quiere buscar a Dios? Es más, dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia de Cristo, hay gente que no ora, hay gente que se siente enferma y no ora. Hay gente que dice, ore por mí. ¿Han escuchado eso? Usted puede orar por mí, pero es perezoso para orar. Es perezoso para orar por sus propias necesidades. Es perezoso para orar por sus propias aflicciones. Y yo soy muy dado a decir, estas son las verdades que incomodan. Yo soy muy dado a decir, claro que sí, yo oro por usted, pero la primera o el primero que debe orar es usted. O sea, usted debe de doblar rodillas, usted debe llegar delante de Dios, usted debe postrarse delante de Dios y decirle, Señor, sáname, estoy afligido, estoy agobiado, estoy con problemas terribles. Pero no solo tenemos que cargar a los hermanos, a las hermanas, a los pastores, a los líderes, para que oren por nosotros. Ahora, ¿sí debemos de hacerlo? Sí, pero el primero que oro soy yo. Pero la gente en la pereza lleva a que los demás oren por ellos. Esa es una verdad que incomoda, ¿cierto? Y usted llega a pedir oración y le dice, sí, hermanito, pero ore usted. Y ya usted se va enchompipado. Pero es una verdad. Es una verdad. Usted tiene que orar, lo dice la palabra. Orad sin cesar, ¿no? Yo soy el primero. Yo no cargo a la gente. Y eso de verdad muchas veces la gente no lo sabe manejar. Pero es triste, hermanos, reconocerlo. Pero muchas veces usted y yo nos comportamos con Dios como si el necesitado fuera Él. Ajá, el necesitado soy yo, pero resulta que yo me comporto con Dios como si Él fuera el que necesita de mí. ¿Por qué? Porque no lo buscamos, porque somos indiferentes ante Él. Y decía que hay muchos momentos en que el cristiano está enfermo y necesitado, pero prácticamente hay que rogarle para que venga a la iglesia, para que se acerque al Señor. ¿No dice la palabra del Señor que vengamos confiadamente? ¿Dice o no dice Hebreos? Que lleguemos confiadamente. Pero resulta que a usted y a mí no nos gusta llegar confiadamente. Nos tienen que pedir que lleguemos confiadamente, cuando ya me lo pidieron a mí por medio de la palabra. La palabra de Dios nos muestra que nosotros en la aflicción, en las enfermedades, en las necesidades, tenemos que buscar al Señor. Ahora, voy a aclarar algo. No solo cuando estoy enfermo, no solo cuando estoy necesitado, no solo cuando estoy afligido, pero una de las situaciones más difíciles y críticas cuando pasamos eso, Él nos dice en Amós, capítulo 5, versículo 4. Dice Amós, capítulo 5 y verso 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme, ¿y qué? Y viviréis. Entonces Dios resulta que nos manda a nosotros, a usted y a mí, no al pastor, no,
a usted y a mí, a sus hijos, a su rebaño, a su grey, que lo busquemos a Él. Y Él dice, buscadme. ¿Y qué? Y viviréis. O sea, si me buscan, van a vivir. Si usted decide buscarme, va a tener un mejor estilo de vida. Ahora, ¿de quién depende? ¿De usted, de mí o de Dios? De nosotros. Dios nos da la orden. Dios no nos dice a nosotros, porque dice la palabra en Amós, pero así dice Jehová. ¿Quién lo dijo? El pastor. El hermano que usted tiene al lado, su esposo, su esposa, su mamá, su papá. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Entonces, si Dios dijo que lo busquemos, yo lo busco. Él no dijo, espere que yo lo busque. Cuando yo le hable al oído a usted, es el momento en que usted se vuelva a mí. No, dice, búsqueme, búsqueme. Y si usted ve los salmos que leímos del 109, en la necesidad, en la aflicción, nosotros lo buscamos. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, tenemos que reconocer con humildad. Hermano, reconozca con humildad. El necesitado es usted y soy yo. Dios no es el necesitado. Dios no necesita nada, absolutamente nada de usted y de mí. Nada. Yo soy el que necesito a Dios, por lo menos yo, voy a hablar de mí, cada segundo de mi vida. Yo necesito a Dios siempre, en todo momento. Cuando yo tengo buena salud, necesito a Dios. Y cuando tengo mala salud, estoy quebrantado, necesito a Dios. Cuando no tengo ninguna aflicción, necesito a Dios. Cuando estoy súper afligido, necesito a Dios. A Dios lo necesito siempre. Y Dios no necesita nada suyo ni nada mío. Y eso duele. Es una verdad incómoda. Pero la gente cree que Dios necesita de usted y de mí. La gente cree que Dios tiene que aplaudirle a usted. La gente cree que Dios tiene que darle una palma. ¡Qué bien! No. ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio que Él hizo no lo podía hacer usted ni lo podía hacer yo. Lo que Él cargó, lo cargó por usted y por mí. Y lo cargó para que usted y yo pudiésemos tener vida eterna. Así es que usted no ande esperando que Dios le felicite. Que Dios le diga, gracias, May, gracias. No. Démosle gracias a Dios que nos tomó en cuenta. Démosle gracias a Dios que un día Él puso la mirada en nosotros para que nosotros estuviésemos con Él. Para que nosotros... Usted sabe una cosa, usted se ha puesto a pensar en esto antes de pasar al siguiente punto. Usted sabe el privilegio que Dios nos dio a usted y a mí de que usted y yo le adoráramos, siendo unos viles pecadores. Duele, pero es la verdad. Que teníamos que ir al lago de fuego y azufre. Estoy diciendo una mentira. Si yo estoy diciendo una mentira, usted me corrige, me levanta la mano y me dice, pastor, está equivocado. Siendo viles pecadores, que nuestro destino debió ser diferente, pero Él cambió el rumbo y nos posicionó y nos dio un lugar y está preparando ese lugar hermoso, según el Evangelio de San Juan, para que usted y yo un día estemos con Él. ¿Usted cree que Dios entonces tiene que felicitarnos? ¿Tiene que agradecernos? Estamos equivocados. Yo le debo todo a Dios. Vea, las mujeres, hasta el arete que usted anda, se lo debe a Dios. Hasta la blusa
hasta los calzoncillos se los debe a Dios. No se le olvide esto. Los necesitados somos usted y yo. Nunca se le olvide. Dios no necesita. Usted cuando se enoja y no viene a la iglesia y todo el asunto, el que perdió fue usted. Ni el pastor, ni el líder, y mucho menos Dios perdió. Cuando usted se enchompipa, el único que perdió fue usted, porque usted es un necesitado de Dios. Cuando usted se le retuerce el hígado y dice, no voy a ir a la iglesia y los voy a castigar, usted se castiga solo. Solo. Porque yo predico igual. Yo predico igual. Le voy a predicar igual a 5, a 15, a 30, a 50, a 100. Les voy a predicar exactamente igual. El que perdió la bendición de la palabra fue usted, yo no. Yo la expuse, los que vinieron la tomaron, los que vinieron fueron bendecidos y Dios estaba ahí, su Espíritu Santo hace la obra y quien perdió fue el enchompipado, no el pastor. Pastor, pero tengo derecho a enchompiparme. Sí, claro, enchompípese, pero venga la palabra y salga de aquí regocijado, alegre, contento, diferente. Deje que la palabra penetre su corazón, deje que el Espíritu Santo le hable a su vida. Amén. Lo segundo que quiero decirle, la segunda verdad, que posiblemente duela un poco más que la primera. Dios no es el beneficiado si cambiamos nuestro estilo de vida, sino nosotros. ¿Me entiende? Es que es muy dado cuando uno predica y la gente, no todos, porque no todos, ¿verdad? No puedo generalizar, erróneamente piensa que el pastor quiere controlarlo a usted. Y el pastor, bueno, por lo menos yo, no quiero controlarle a usted. Yo no sé qué hace usted todos los días de la semana. No lo puedo saber. Dios sí. Entonces, el concepto erróneo es, el pastor quiere controlar mi vida. El pastor quiere que yo haga esto. No. Dios quiere que nosotros tengamos un estilo de vida diferente para nuestro propio beneficio. Porque al final, si su estilo de vida es aquí o es allá, esa es su situación. Usted va a tener o recompensa de Dios o consecuencia. ¿Me está entendiendo? Eso lo sabe usted, pero yo no quiero controlarle. Yo quiero decirle lo que dice la palabra. No, ni lo que creo yo, ni lo que usted piensa. Porque lo que usted piense y yo crea no está sobre la palabra. Nunca puede mandar su pensamiento ni mi creencia más que la palabra. Porque la palabra es la verdad absoluta, aunque muchos no lo crean ni lo quieran aceptar. Para mí sí. La palabra es una verdad absoluta. Yo no, yo me equivoco, usted también. Entonces, lo segundo es que Dios no es el beneficiado si usted y yo cambiamos nuestro estilo de vida. Vea lo que dice el capítulo 22 de Job. Job, capítulo número 22. Verso 2 y verso 3. Vea, usted, lo vamos a leer despacio, ahí lo tiene, para que vea que lo que yo le estoy diciendo es real. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Es una pregunta. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Y de una vez dice, al contrario. O sea, no. Para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Ojo lo que dice, vuelve a hacer una pregunta. ¿Tiene contentamiento el omnipotente, o sea, Dios, en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos?
¿Puede meditar usted? ¿Puede pensar sobre ese versículo? Léalo ahí, véalo. Le voy a dar 10 segundos para que lo vea, para que lo analice. Vean, hermanos, nos guste o no nos guste, Dios siempre va a corregir nuestro camino, pero lo va a corregir por medio de su palabra. Dios nos va a mostrar a nosotros las cosas que debemos cambiar. Yo le hago una pregunta. ¿Usted sabe lo que Dios quiere que usted y yo cambiemos? ¿Usted sabe las suyas? Pablito, 3 amenes nada más. Claro que usted y yo sabemos que tenemos que cambiar. Yo le hago una pregunta. ¿Usted sabe de qué quiere Dios que usted se aparte? Sí, claro. ¿Usted sabe qué quiere Dios que usted y yo cortemos de nuestra vida? La pregunta es, ¿lo hicimos? ¿Lo estamos haciendo? ¿O lo estamos pensando? Vea lo que le leí al puro inicio. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Vio por qué le estoy leyendo Ezequiel capítulo 2 al inicio? Porque son muy rebeldes. Dios quiere que usted y yo dejemos cosas, nos apartemos de personas, que cambiemos un estilo de vida, pero muchas veces nuestra rebeldía no nos deja. O nuestra rebeldía no nos deja querer hacerlo. ¿Está de acuerdo conmigo? Y entonces nosotros venimos y decimos, ¿qué pueblo de Israel más rebelde? Lo ha dicho usted, ¿verdad? Esto lo he dicho muchas veces. Vieron los milagros, vieron todo lo que Jehová hacía, vieron todo lo que Moisés les decía que hicieran, caminaron por el desierto, se abrió el mar rojo, venía la presencia del Señor, los guardaba de los enemigos, su calzado no envejecía, sus vestidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le daban la espalda a Dios. Y entonces decimos, ¿qué pueblo? El de Israel más rebelde. Pero resulta que a usted y a mí nos deja abrir los ojos todos los días, tenemos un trabajo, tenemos alimento, tenemos vestido, tenemos calzado, tenemos un lugar donde congregarnos, tenemos la Biblia para leerla, tenemos a los hermanos para saludarlos y nada de eso hacemos. Pueblo rebelde. ¿Me está entendiendo por qué es que yo estoy diciendo lo que estoy diciendo? No agradezco a Dios. No agradezco a Dios por la faja que tengo, por la camisa que tengo. Hay unos que tal vez dicen, única el pastor así, en manga corta, que falta de respeto. Una camisa toda rayada, parece que va a los carnavales de Limón. ¿Sabe, hermano? Yo aprendí que todo eso es secundario. Yo le debo respeto a Dios y a usted, pero la corbata es secundaria, el saco es secundario. ¿Sabe qué es lo primordial? Que yo venga y honre a Dios con su palabra. Eso sí es real. Y digo esto porque a veces pasa, ¿verdad? Uy, vio el pastor, parecía que iba quién sabe para dónde. No, yo no iba para ningún lado. Como usted sí tiene derecho a venir con cualquier camisa.
¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué? Porque usted no es el pastor. Pero Jesús dio la sangre por usted y por mí. ¿O solo la dio por mí porque yo soy pastor? Somos exactamente iguales. Pero a veces nosotros caemos en creencias raras, en situaciones raras, de no agradecer a Dios para nada. Señalamos, empecé a decir esto porque señalamos al pueblo de Israel en su tiempo, pero cuando nosotros tiramos la mirada para adentro, tenemos que darnos cuenta que muchas veces en nosotros hay rebeldía. Nosotros no queremos cambiar actitudes de nuestra vida. Nosotros nos volvemos rebeldes, desagradecidos, enojones, criticones. Y Dios nos está pidiendo a nosotros que lleguemos a Él, que vengamos a Él. Amén. Nos guste o no nos guste, vamos a tener que escuchar la palabra de Dios. Ahora es mejor escucharla, hermano. Es mejor escucharla y tener ese tiempo de cambio en nuestra vida. Porque hay muchos cristianos que esa corrección les molesta. No quieren aceptarla. Y decía ahora anteriormente, se terminan enojando con el predicador. Se terminan enojando con la iglesia. Se terminan enojando con Dios. Porque la gente muchas veces dice, me está tirando a mí. Me está tirando a mí. A mí me pasó una vez, hace muchos años. Alguien vino aquí después del culto, enojado, y me dijo, pastor, no me parece que... Y yo le dije, ¿pero qué le pasa? No, es que no me... Le digo, ¿usted me contó algo? No, pero es que no me parece. Y le digo, y nadie me ha contado nada. Vea, sea humilde y reciba del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo sí sé que no estoy haciendo algo así. Yo tengo que tener la claridad para poder predicar, pero usted tiene que tener la humildad para poder recibir. Y usted y yo nos damos cuenta, hermanos. Usted y yo nos vamos a dar cuenta. Y yo no tengo que enojarme con Dios. Usted y yo no debemos de enojarnos con Dios. Yo puedo estar diciendo algo que usted dice, yo estoy viviendo esta situación. Yo estoy viviendo esta situación. Y usted y yo lo que tenemos que decir es, Dios, ayúdame a cambiar esto. Dios, ayúdame a dejar esto. Y humildemente reconocer. Amén. Al final usted y yo tenemos que comprender algo, hermanos. Si yo no quiero cambiar, si yo no quiero corregir mi vida, Dios no deja de ser Dios. Punto. Dios sigue siendo Dios. Lo que pasa es que al final, los que terminamos sufriendo somos usted y yo. ¿Sabe por qué? Por caminar por caminos torcidos. Y si usted y yo cambiamos el camino torcido, los únicos directamente beneficiados seremos usted y yo. Amén. Usted y yo no podemos traer o llevar provecho a Dios. Nosotros mismos somos provechosos, escuche bien, cuando somos sabios y aceptamos la corrección de Dios, cuando corregimos lo que está mal y hacemos bien lo que estábamos haciendo mal. Eso va a traer solo provecho para usted y para mí. ¿Me está entendiendo? Pero yo tengo que reconocer con humildad que yo no le estoy haciendo un favor a Dios. Es que yo no le hago un favor a Dios si yo vuelvo mi corazón a Él. Yo no favorezco en nada al Señor. Yo soy el que me beneficio. Y yo quiero de verdad que en este momento usted y yo podamos reflexionar. ¿Será que de verdad hay algo que usted y yo debamos cambiar? Yo soy el primero
que tengo que entrar en reflexión. No solo usted, yo como pastor, yo que estoy predicando el evangelio, yo que estoy predicando la palabra. ¿Será que yo tengo que hacer un cambio en mi vida para que haya un beneficio de Dios hacia mí? No para que Dios se beneficie, porque ¿qué beneficio puede tener Dios con el cambio suyo si Dios fue el creador del mundo? Dios creó los cielos y la tierra. Dios le creó a usted y me creó a mí. ¿Qué necesidad tiene Dios de usted y de mí? Y perdón que sea reiterativo en esto, pero Dios no tiene beneficio alguno de que usted y yo cambiemos nuestro estilo de vida. El único que tiene beneficio somos usted y yo como seres humanos. Nadie más. Dice Job capítulo 22 y verso 23. Si te volvieres al omnipotente, ¿qué dice? Hay un texto que me diga que si nosotros nos volvemos a Dios, Dios será mejor Dios. Dios será mayor Dios. Si te volvieres al omnipotente, entonces vas a ser edificado y vas a alejar de tu casa, de tu tienda, la aflicción. ¿Quién es el que está afligido? ¿Dios o yo? Dios nunca está afligido. Yo me imagino a Dios dolido cuando usted y yo no queremos cambiar. Yo me imagino a Dios entristecido porque usted y yo somos cabezones. Yo me imagino a Dios con su corazón acelerado porque usted y yo no queremos hacer caso. Porque se nos expone su palabra y no queremos hacer caso. Vea que yo le estoy diciendo a usted que no queremos. Porque los seres humanos muchas veces no queremos. No es que no podemos, es que no queremos. Y esto es de todos, no es suyo. Yo no lo estoy viniendo a señalar a usted. Yo le estoy diciendo lo que la palabra dice. Que si te volvieres al omnipotente, entonces vas a ser edificado. Y vas a poder alejar la aflicción de tu vida y de tu casa. Amén. Pero tienes que volverte. La gente quiere ser edificada. La gente quiere que se le vaya la aflicción. La gente quiere ser sanada. La gente quiere ser restaurada. La gente quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quiere volver su mirada al omnipotente. Y la palabra es clara. Si te volvieres, si usted decide volverse, si usted viene a mí, ¿qué es eso? Un mandato. Se lo está mandando. Si eso sucede, ahora va a pasar esto. Pero, y yo soy muy a decir esto, lo digo muy a menudo. La gente quiere agarrar la parte que le conviene. ¿Cuál? Se alejará de mí la aflicción. Pero no quiere agarrar la parte que tiene que agarrar, la primera. La gente quiere, cuando parten el queque, la mejor parte, ¿verdad? Está ahí de primero, viendo a ver, casi que está metido en el cuchillo y en el queque, porque quiere la mejor parte. Así muchas veces somos nosotros en el Señor. Queremos esto, lo rico, se alejará de mí la aflicción, pero Dios está diciendo, si te volvieres. O sea, esto sucede, esto se va a dar. Yo te aseguro que yo te lo doy. Pero si tú te vuelves. Ahora, se va a dar, yo te lo aseguro, en mi tiempo, no en el tuyo. No sé cuánto vas a tener la aflicción, pero yo voy a estar contigo. Pero si te volvieres a mí, que soy el omnipotente. ¿Me está entendiendo? Si tú vienes a mí y reconoces que yo soy tu Señor. Si tú vienes a mí y reconoces que yo soy tu Salvador. Entonces se podrá alejar de ti y de tu casa la aflicción.
Pero yo tengo que reconocer, tengo que venir, tengo que estar, tengo que mantenerme, tengo que ser constante, tengo que estar ahí. Y entonces se va a ir la aflicción. Tu palabra dice, Señor, que se va a ir la aflicción, pero yo no vengo al omnipotente. Tu palabra dice, Señor, que mis días se alargarán, pero yo no honro a mi padre y a mi madre. ¿Me está entendiendo? Tu palabra dice que tú me vas a honrar y me vas a alargar los días y tendré esto. Pero no estás honrando. Sí dice eso, pero yo tengo que hacer. Y cuando yo digo tengo que hacer, yo no estoy diciendo para salvación. Yo no estoy hablando de salvación. Cuando yo hablo de salvación, usted tiene que oír la palabra. Cuando yo hablo de salvación, usted tiene que creer la palabra. Cuando yo hablo de salvación, usted tiene que entender la palabra. Pero cuando yo estoy hablando de que las cosas buenas de Dios pueden venir, yo tengo que hacer. Yo tengo que determinar cambiar algo. ¿Me está entendiendo? Pero es que las queremos. ¿Y a dónde? En la boca. Sí, ojalá. Así las queremos. Y no es así. Tercero y último que quiero decir. A pesar de nuestros caprichos y enojos, usted y yo no le podemos imponer nada a Dios. A veces nos encaprichamos, nos enojamos y queremos que Dios haga lo que yo diga que haga. ¿Y por qué? Usted se ha preguntado, ¿por qué Dios tiene que hacer lo que yo quiero? Porque ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? Necesitados de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Usted necesita de Dios? ¿Por qué entonces a veces usted y yo queremos que Él haga lo que usted y yo queremos? Usted y yo no lo mandamos. Vea lo que dice Job, capítulo 9, verso 3 y verso 4. Ahí está. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Oiga lo que dice. Ni una cosa entre mil. Dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Nadie. Nadie. ¿Le fue bien al faraón? Le fue mal. El faraón se le endureció el corazón y le fue mal. A cada persona que endurezca el corazón, o sea, que se ponga a contender contra Dios, que se enoje con Dios porque Dios no hace lo que usted y yo queremos. Por ejemplo, porque Dios no lo sana. Hay alguien que padezca alguna enfermedad crónica o haya estado enfermo, me imagino que todos en algún momento. Porque yo voy a contender contra Dios porque no me sana. Porque yo me voy a enojar con Dios porque Dios no me sana. ¿Por qué me voy a enojar con Dios? Porque Dios todavía no ha tenido respuesta a mi vida. Yo tengo que aceptar la voluntad de Dios. Pero la gente se enoja. La gente se aparta de Dios. Vea, a nosotros, a Santi lo diagnosticaron ahí con una enfermedad en los ojos y le mandaron unos anteojitos que usan los bebés, así, ¿verdad? Que parece que van como al mar, ¿han visto? Así que no le gusta usarlos, le incomoda. Tenemos nuestras luchas para que lo use y yo quisiera que Dios le sane su vista. Yo como pastor o como papá quisiera que Dios le sane su vista. ¿Ya se la sanó? No. ¿Se la puede sanar? Sí.
Puede que no se la sane, también. Pero yo no me voy a enojar contra Dios. Yo tengo que ser agradecido con Dios y decir, gracias a Dios, Él está bien en esto, en esto, en esto y en esto. Y esto vamos a lucharla. Pero la gente se enoja, se llena de dolor y de aflicción y ya no busca a Dios. Es cuando más debo de buscarlo. Es cuando debo decirle, Señor, obra si es tu voluntad, haz algo. Y estoy poniendo un ejemplo como ese, quizás, y estoy seguro que usted tendrá el suyo. Pero ¿por qué nos enojamos contra Dios? ¿Por qué nos enojamos contra un mensaje? ¿Por qué nos enojamos con la iglesia? ¿Por qué contiendo? ¿Por qué entro en pleito con Dios? Si al final, si yo tengo ese dolor, ese problema o esa situación y yo me alejo de Dios, estoy seguro que la situación se va a poner más complicada. Pero si yo me acerco a Dios, entonces en los momentos que me siento afligido, yo sé quién me puede dar ánimo. Yo sé quién me puede levantar. Yo sé quién me puede decir, yo estoy contigo. ¿Me está entendiendo? Si quisieras contender con Él, no le podrás responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Él sabe lo que hace. Él hace lo mejor y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Cuando usted y yo nos encaprichamos, hermanos, contra Dios, ¿sabe qué significa esto? Buscar satisfacer nuestros propios deseos por encima de la voluntad de Dios. Eso es lo que hacemos. Y eso es una decisión que siempre va a traer consecuencias muy difíciles a nuestra vida. Dice Jeremías, y termino con este pasaje, Jeremías 48, 29 y 30. Dice, hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Muchas veces, hermanos, usted y yo nos enojamos contra Dios porque Él no hizo aquello que nosotros queríamos. Quizás aquello por lo que hemos orado, quizás aquello por lo que hemos doblado rodilla, quizás aquello por lo que nos ha robado el sueño en la madrugada pidiéndole a Dios. Y quizás las cosas no salieron como nosotros pensábamos, o quizás como nosotros las teníamos planeadas. Pero resulta que Dios sabe lo que hace. Y Dios sabe lo que es mejor para nosotros, porque Él es sabio, dice su palabra. Y aunque nos enojemos y tomemos actitudes de soberbia, Dios nunca va a cambiar su voluntad. Nunca. Por más enojados, por más molestos, por más llenos de cólera, por más soberbios, por más orgullosos, por más prepotencia, Dios nunca va a cambiar su voluntad. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no. ¿Sabe, hermano? Ahí usted con sus ojos cerrados, con sus manos levantadas. ¿Sabe que la vida cristiana, y yo quiero que usted entienda esto y se lo lleve en su corazón, la vida cristiana implica enfrentar situaciones incómodas, difíciles? Significa que esas situaciones van a desafiar nuestra comodidad y nos va a obligar a crecer espiritualmente.
Y vamos a crecer espiritualmente cuando reconozcamos que usted y yo necesitamos de Dios. Vamos a crecer espiritualmente, hermano y hermana, cuando aceptemos su corrección y podamos someternos a su voluntad. Entonces ahí usted y yo vamos a poder experimentar una transformación de verdad profunda y un mayor acercamiento a Él. Recuerde algo, usted que quizás dice: Dios no me ha respondido, Dios no me ha escuchado, Dios no me ama. Recuerde que Dios siempre actúa para bien nuestro, aunque a veces sus caminos no sean los caminos que nosotros esperábamos recorrer. Pero Dios te ama, mujer. Mujer, Dios te ama. Dios tiene cuidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Aunque en tu corazón puedas creer y en tu mente de que Dios te abandonó, Dios no te ha abandonado. Dios está esperando que tú te vuelvas a Él, que tú vengas a Él, que tú regreses a Él. A ti también, varón. A ti también. Por más dolor, por más incertidumbre que puedas tener, Dios te espera. Te espera como esperó aquel padre a aquel hijo que se había marchado y había derrochado todo y se había envuelto en el pecado. Y un día dijo: no puedo más, voy a regresar al Padre. Y cuando aquel joven determinó y decidió dar un giro de 180 grados y devolverse y decir: yo no debo de estar en este lugar, yo tengo un Padre que me espera, volveré a casa. Volveré a casa, dijo aquel. Y cuando aquel joven, aquel hombre determinó, decidió caminar hacia la casa del Padre, decidió ir en busca del Padre, se lo encontró con los brazos abiertos. Escuche bien, iglesia, para ti, mujer, para ti, varón. Y cuando él caminó y se enrumbó hacia la casa, había un padre con los brazos abiertos para amarlo, para abrazarlo. Y dijo: hagamos fiesta, denle lo mejor, pónganle anillo, porque mi hijo ha regresado, porque mi hijo ha vuelto. Sí, varón. Sí, mujer, es contigo. Solamente tienes que decidir volver. Solamente tienes que decidir ir a la casa del Padre. ¿Y sabes qué? Él no te va a señalar. Él no te va a gritar. Él te va a amar. Él te va a enseñar. Él te va a moldear. Él te va a ayudar. Él te va a guiar. Él te va a salvar. Si hay alguien en esta hora que tiene oídos para oír, que oiga.
porque hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te está diciendo, vuelve a casa. Búscame, yo soy tu Padre. Búscame. Búscame. Búscame porque yo nunca te he abandonado. Búscame porque yo nunca he dejado de amarte. Suscríbete a nuestro canal. El Evangelio hoy.